El día de hoy, como es costumbre afortunadamente en este ciclo de videoconferencias, pues tenemos un tema por demás actual, un tema muy importante, que es los fenómenos naturales y su impacto en la salud pública. Agradecemos a las salas que se conectaron, agradecemos también a las personas que nos están haciendo favor de vernos a través de internet, a través de Webex. Y pues, como les comentaba, el día de hoy es importante para nosotros porque tenemos afortunadamente aquí la presencia de una de las personas que ha hecho mucho en este instituto por llevar siempre a la vanguardia y estar en los mejores momentos y con la mejor información para este tema, la doctora Adriana Ramírez Sánchez. Adriana, ¿cómo estás? Hola. Aparte de excelente amiga, pues bueno, una gran investigadora y docente aquí en el instituto, su directora también. Ella, les voy a ser sinceros, ella me mandó, la doctora, una cápsula académica de una hoja. Yo creo que la verdad se queda demasiado corta para hablarnos de toda su trayectoria. Ella es médico veterinario por la UAM de Xochimilco. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial, maestría en Salud Pública por parte de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Hizo también un diplomado en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un doctorado en Salud Pública también de la Universidad de Santiago de Compostela. Es investigadora en Ciencias Médicas C, subdirectora de Gestión Académica en la Secretaría Académica de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Escuela de Salud Pública de México, coordinadora del curso para el manejo de asistencia sanitaria en casos de desastre HELP y del diplomado en Salud Pública y Asistencia Sanitaria en casos de desastre. Sus áreas de interés es la salud pública y desastres naturales, la bioestadística aplicada a la salud y la epidemiología y desastres. Pues como ven, la doctora más que actualizada, más que preparada en estos temas, y nos sentimos realmente afortunados de contar con una persona con este gran bagaje y que ha impulsado tanto estos cursos y diplomados que se han dado aquí en el instituto y ahora fuera de él. Pues doctora, no nos queda más que pedirle por favor que empiece con esta videoconferencia y pues bueno, aquí tiene usted a sus salas y tienes también a los participantes vía Webex. Adelante. Jóvenes, muy buen día, porque en realidad no sé los diferentes horarios. Les agradezco mucho su presencia y bueno, vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes estarán al día, ya que se trata de algo que escuchamos, padecemos todos y que estamos conscientes de lo que está ocurriendo. El tema de hoy, que es el de impacto de los fenómenos naturales en la población, para saber un poco las causas y los efectos, es más que nada con el propósito de animarlos, de interesarlos en este tema, que requiere de la participación de todos los profesionales, no necesariamente profesionales de la salud, sino profesionales de todas las áreas que estén interesados en la salud. Bueno, vamos a dar inicio un poco, vamos a iniciar con una fotografía que seguramente ahorita les debe ser muy familiar, que tiene que ver con nuestro volcán, con el Popo, que bueno, pareciera que nos ha hecho el favor de hacer introducción al tema, pero que también nos está más que haciendo el favor, poniéndonos en alerta. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no solo debe constituirse en una alerta, sino en preguntarnos si realmente estamos
preparados profesionalmente para atender cualquier situación, no necesariamente la consecuencia de la presencia de este volcán. Pasando a la siguiente diapositiva, la pregunta obligada que nos hacemos es, ¿realmente qué es un desastre? Técnicamente, ¿qué representa un desastre? Si lo colocamos como un sinónimo, vamos a darnos cuenta que está en el diccionario como una desgracia, es un sinónimo de desgracia, de caos, de calamidad, hay devastación, se trata de una catástrofe, hecatombe, adversidad, cataclismo, ruina, y entonces nos quedamos pensando. Quiere decir que cuando se produce un desastre, si es un desastre a nivel nacional, por supuesto estamos hablando de una devastación o estamos hablando de la adversidad, pero esto también pudiera traducirse a cuando ocurre una desgracia para nuestra familia, que además es una consecuencia de la presencia de un fenómeno que nos está impactando. Bueno, sigamos con esta similitud o estos sinónimos a la palabra desastre, y entonces, ya hablando como tal, como desastre, en realidad sabemos que se trata de la consecuencia. Digamos, el desastre es el impacto de la actuación de algún fenómeno, sea este natural o sea este producido por el hombre o antrópico. Claro que siempre escuchamos que se dice ocurrió un desastre natural. En realidad podríamos pensarlo como lo que ha ocurrido es un fenómeno natural que ha impactado, que ha producido algo, y ese algo que produce puede ser una desgracia, puede provocar un caos, puede llevarnos a la ruina, dependiendo de cómo se presenta y en quién se presenta. Bueno, miren, cuando nosotros vemos imágenes como la que estamos viendo en este momento, recordando Haití, pues debemos pensar algo. Cuando estamos viendo el noticiero y vemos una imagen así, debemos pensar algo. Generalmente lo que nosotros pensamos ante una situación así es en cuantificar. Nos preguntamos cuántas personas quedarían atrapadas ahí, cuántas personas están para rescatarla, ¿sí? Cuántas personas, si viéramos, como en este caso el volcán de Islandia, esta nube densa, nos estaríamos preguntando cuántas personas fueron afectadas, sabiendo en los noticieros que se detuvieron los vuelos porque por supuesto afectaba los motores, y entonces, pero también afecta a las personas. Eso es lo que nos lleva a pensar cuando vemos este tipo de imágenes. Lo mismo va a ocurrir si tenemos una imagen como esta de Chile en el 2010. Efectivamente, estas imágenes siempre nos llevan a pensar, ¿qué pasará con la gente? ¿Cuántos se verían afectados por esta situación? Ya pensamos, estrictamente hablando en números. Bueno, si continuamos, vamos a ver cómo se presentan estos desastres que son causados por fenómenos naturales o antrópicos, ya habiendo aclarado que estos obedecen a la mano del hombre. Bueno, cuando pensamos en ello, siempre también decimos, es que hay una emergencia, y en otros casos decimos, ¡ay, es un desastre! Bueno, una emergencia es cuando con nuestros propios recursos somos capaces de resolver. Y un desastre es cuando pedimos al vecino que nos ayude, porque nuestros recursos no son suficientes para resolverlo.
Pero sea cualquiera de los dos motivos, ya sea emergencia o desastre, siempre tenemos en mente que están siendo afectadas personas, directa o indirectamente. Para nosotros en salud pública, entonces, los fenómenos tienen importancia porque hay un efecto en la población, llámese emergencia o llámese desastre. Los desastres, los naturales, con los que todos tenemos contacto cíclicamente cada año, se producía, originalmente hablábamos de ellos como pues, los temblores en México, los temblores en Chile, las inundaciones en la zona sur de Chiapas, en la zona muy frontal ahí con el lado sur, porque así los tenemos ubicados. Sin embargo, esto no es propio de México o de América Latina y del Caribe. Esto ya es a nivel mundial. Ustedes ven un noticiero y se van a dar cuenta que igual hay inundaciones en México, que hay inundaciones en China, que hay inundaciones en cualquier otro país y llevan exactamente a los mismos resultados. Impacta directamente a la población. Bueno, de los fenómenos naturales como clásicos, podríamos decir, tenemos los sismos a los cuales nos enfrentamos frecuentemente. Erupciones volcánicas, bueno, ahora en México, no sé si alguien de fuera de México nos esté escuchando, pero también los volcanes nos atañen. Y esto también no es solamente propio de México, ¿sí? Pero digamos que ahorita el que está llamando mucho la atención, además del volcán Etna en Sicilia, también está nuestro queridísimo volcán Don Goyo, Popocatépetl, y ahí está presente. Inundaciones, bueno, ya se están programando, ya vamos a ver esto, huracanes, como consecuencia deslizamientos de tierra, porque hay una humedad ahí presente, y por supuesto las epidemias. Tenemos ahí las epidemias que nos han ido siguiendo el paso en algunos casos. También podemos hablar de los agentes perturbadores geológicos y nos estamos refiriendo estrictamente a México. Lo tenemos como en todos lados perfectamente mapeado, ¿sí? Tenemos monitores, sabemos lo que ocurre con relación a los geológicos, como son los sismos, remotos en algún caso, erupciones volcánicas, los maremotos como consecuencia, movimientos como aludes, derrumbes y desplazamientos y más. O sea, esto no necesariamente es de un solo tipo. Tan es así que si observamos este mapa recién lo bajé el domingo y vemos que es, por supuesto, consecuente con el mapa que ya se tiene de riesgo. Simplemente durante el mes de marzo ocurrieron 386 sismos, pequeños de 3 a 5,4, y decimos pequeños, bueno, 3, magnitud 3, hasta 5,4, cuando ya sabemos que 5,1 ya lo estamos percibiendo con claridad, ¿sí? Pero bueno, para que vean que todos los días y en todo momento estamos expuestos como población. Pero yo les voy a pedir que durante esta corta presentación vayan un poco imaginando, ustedes son profesionales todos tienen un área de experiencia, que todas las áreas, considérenlo por favor, todas las áreas del conocimiento pueden participar apoyando, ayudando, aprendiendo lo que debemos hacer en una situación de impacto por fenómenos naturales y antrópicos. Todos tenemos algo que hacer ahí. Entonces vayan un poco imaginando, si tiembla, ¿qué haría yo? Si yo soy arquitecto,
si yo soy ingeniero, si soy médico, enfermera, antropólogo, todos están invitados a participar en estas áreas. Viendo este mapa, bueno, entonces vamos directamente a ver cómo está el mapa que nos muestra toda la zona sísmica. Y estamos hablando del cinturón de fuego que vemos en este pequeño mapita, y los diferentes niveles de la magnitud, desde no percibirlo hasta, por supuesto, los de gravedad, que serían ya los de 8. ¿Qué les puedo decir? En toda la presentación van a ver que hay referencias, las fuentes de donde los hemos alimentado para esta presentación, que en el caso de estar interesados, por supuesto, pueden acudir a estas páginas y tener, ¿qué les puedo decir yo?, la cantidad de información necesaria para su interés, ¿sí? Entonces, en todos los casos, y la presentación, tengo entendido, que se las hace llegar, ¿no? Para que estén al día ahí con todo esto. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta presentación y vamos a dar inicio a la parte que corresponde a los sismos, que son los que nos hacen correr a todos. Bueno, no corremos, pero no debemos hacerlo, pero que digamos, de manera referencial decimos, no, yo si tiembla corro, no, que no es lo que debemos hacer. Pero bueno, vamos hablando de algunas referencias de sismos muy importantes que no deberíamos olvidar. Sin embargo, casi estoy segura que a todo el mundo ya se le olvidó China 2008. ¿Y qué les puedo decir de Haití 2010? Y también tenemos la referencia de Chile. Chile en 2010 tuvo una situación bastante agresiva por parte del movimiento sísmico. También tenemos Japón y México, que no nos escapamos, por supuesto. No nos escapamos, por supuesto, de lo que ocurre. Si vemos aquí, en cada caso, fíjense bien, tenemos sismos que, para los saberes, a la cuantificación de lo que significa un sismo, un 7.5, un 7, un 8.9, un 8.8 es verdaderamente impresionante. Y ya ven ustedes las escenas aquí. Piensen qué habrá ocurrido, porque ya se nos olvidó. Tenemos una capacidad de olvido que, bueno, también es una especie de protección psicológica. No podemos estar arrastrando cada minuto con todas las situaciones de desastre que han ocurrido. Pero si nos interesa el tema, sí podríamos ahondar, porque allá es donde queremos ir, a convertirnos en personas que aporten desde su formación a este tema. Y bueno, para no ir más lejos, fíjense bien, aquí tenemos que el 16 de abril en Irán tuvimos un movimiento de 7.8 con sus respectivos resultados. Y justo al otro día, uno de 7.2 en Japón, también con sus consecuencias. Podríamos llevarnos toda la presentación hablando de los diferentes sismos y sus repercusiones. No, esa es la idea. Tenemos tan poco tiempo, les digo yo, pero interés en que tengan un poco de todo. Repito, queremos entusiasmarnos. Queremos ver que ustedes estén interesados en lo que representa este tema para la salud y cómo la impacta. Este monitor sísmico, ahí está la referencia también puesta, es una página excelente donde están registrando cada momento los movimientos que hay. De hecho, el domingo, en el momento de hacer la consulta, hubo 3 movimientos sísmicos en Chile, justo en el momento que yo estaba haciendo la consulta. Y tienen un registro clarísimo, exactamente dónde,
en qué momento, magnitud, referencias, y hay muchísima información que puede ser de utilidad si ustedes están interesados en ellos. Bueno, pasemos entonces a otro tema. Ya pasamos por los sismos. Ahora nos vamos a ir a los volcanes. Bueno, México, repetimos, estamos con nuestro volcán Popocatépetl, nuestro queridísimo Don Goyo, y cuando vemos estas nubes de partículas, de humo, ¿sí?, de ceniza, y también vemos lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, pero que todavía hay cosas que no se han estudiado. Cuando vemos este volcán de Islandia, también deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué ocurre con nuestra salud? ¿Cómo la va a impactar ahora? ¿O la va a impactar dentro de 2 años? ¿5? No lo sabemos. Tenemos que ponernos a estudiar. Esa es la idea de esto, ¿no? Pensando en lo más actual, además de nuestro Popo, también tenemos el volcán de fuego, el de Colima. Y el volcán de Colima también, que no lo tenemos aquí al ladito como tenemos el Popo, también nos hace pensar. Imagínense que durante enero tuvo 100 movimientos. Y esto con derrumbes, con explosiones, con exhalaciones, y todo esto nos debe hacer pensar, tenemos que prepararnos. Esa es la única de nuestras responsabilidades en términos de salud. Y les hablaba yo del Etna en Sicilia, que también está teniendo severas repercusiones en la población. Bueno, de aquí, ahí está la referencia de donde obtuve esta información, pero les digo, la referencia es este registro. Tenemos a CENAPRED, registra en cada momento toda la situación de volcanes, huracanes, tiene todo el registro ahí si es que ustedes quisieran ir más allá, ¿sí? Ahora vamos a los fenómenos, o como les llaman, agentes perturbadores hidrometeorológicos. Aquí estamos teniendo el mapa de registro de riesgos, donde hablamos estrictamente de huracanes, hablamos de inundaciones, hablamos, pues por supuesto, de todas estas tormentas de granizo, de polvo, heladas y todo lo demás, ¿sí? Y pasando a los huracanes, entonces estaríamos esperando la programación de la próxima llegada de huracanes en México. Y básicamente todo esto nos lleva de huracanes, todo lo que es hidrometeorológico, además de huracanes e inundaciones, pues también los tsunamis están registrados en esta categoría. Ahora miren, esta es nuestra aproximación a los siguientes huracanes. Vamos a tener, de acuerdo a lo reportado en Conagua, 18 ciclones que van a convertirse, 9 de ellos en tormentas, 5 huracanes moderados, pero 4 que van a ser intensos. Esto significa una alerta. Esto es literal, aguas. Tenemos que estar preparados. Eso es lo que nos queda hacer aquí, preparados en todo sentido, ¿sí? Nosotros como profesionales tenemos que prepararnos para que podamos incidir en la población preparándolos. O sea, nuestra preparación debe tener un impacto, y ese impacto debe estar en la población de entrada, ¿no? Ahora, pasando a los desastres, los antrópicos o los provocados por el hombre, bueno, ahí tenemos derrames de petróleo. Seguramente por ahí en su registro, en su memoria, recordarán algo. Explosiones. Hace unos
unos cuantos días hablamos de explosiones en México, incendios forestales y lo que se denomina dentro de esta categoría de los provocados por el hombre están las emergencias complejas, las guerras, que la consecuencia directa de estas emergencias son los desplazados, que nuevamente volvemos a pensar en que los principales afectados del impacto de cualquiera de estos fenómenos son las personas. Y esto quiere decir que también se afecta su salud. Y hablando de los desastres provocados por el hombre, y seguramente vieron la noticia, lo puedo asegurar, es el colapso de edificios. Y específicamente hablando del colapso del edificio de las costureras en Bangladesh, que fue catastrófico lo que ocurrió ahí, y que originalmente teníamos un registro, un balance inicial de víctimas mortales 522, pero cuando ustedes observan, cuando ustedes ven estas imágenes que les voy a mostrar, se dan cuenta que va más allá, porque además cuando este tipo de eventos ocurren, se impacta directamente a las personas, pero indirectamente a todas las familias en donde están ubicadas estas personas. Papás, abuelitos, tíos, todo el mundo se ve afectado por eso. Bueno, y después de ser 500 y fracción, el último, hasta el día 12, se habían reportado 1.126 personas. Hay 1.126 familias, seguramente, que fueron afectadas. ¿Por qué? Porque si la persona trabajadora en esta situación se vio afectada, murió, falleció, ¿qué ocurre? Impacta a la familia. Esto no está medido. Ahorita nos alarman los 1.126, pero deberíamos pensar en términos de salud, inclusive de una salud de la cual no se habla tanto como, bueno, vamos a rescatarlos, vamos a curar heridas de aquellos que podamos hacerlo, pero también hay algo que se impacta y es la salud mental. La salud mental de cada individuo, de la familia, de la estructura familiar. No es un impacto leve, no es, murieron solo 1.126, se impactaron 1.126 familias y su estructura. Bueno, pasamos ahora a los agentes químico-tecnológicos. Bueno, aquí tenemos las explosiones y hablábamos ya también de las fugas de material peligroso, como nos ocurrió en el Golfo, que tuvimos ahí una fuga de petróleo, pero miren esto que ocurrió. Efectivamente una fuga y se estaba corrigiendo, al menos así nos contaron la historia, ya se estaba corrigiendo, pero se presentó Alex, un huracán, y entonces tenemos un fenómeno natural y un fenómeno producido por el hombre. A esto, en términos técnicos, le denominamos fenómenos mixtos, que hay una relación entre la presencia del derrame y después la presencia del huracán, que impidió, que complicó las labores de limpieza. Entonces hay un impacto mayor. Ya teníamos mucho problema con las labores de limpieza de este derrame cuando se presenta el huracán. Entonces también hay esta mezcla, digamos, de aquellos fenómenos que no podemos parar. No podemos parar un huracán, un terremoto, no podemos hacer nada en contra, pero podemos prevenir. En cambio, lo que tiene que ver con el hombre, toda la parte antrópica, debería ser una responsabilidad y una obligación de que no ocurriera.
que no tuviéramos estos fenómenos mixtos. Si recuerdan también el caso particular del terremoto en Japón, justo después del terremoto en Japón se dan cuenta que hay una afectación a la planta nuclear. Ahí tenemos también un fenómeno natural y además tenemos esta parte de la revisión tardía, porque así empezaron a darse cuenta que había ocurrido algo, no habían tenido todo un control de la planta y entonces, por supuesto, se convirtió en una emergencia nuclear que ellos empezaron, por eso le denominaron emergencia nuclear, porque con sus propios recursos empezaron a resolverla. Recuerdo que ya les había comentado que tenemos una memoria muy corta para todos estos eventos. Ocurren, lo vemos, lo registramos y lo olvidamos. No sabemos realmente hasta dónde ha llegado ya la reconstrucción de la propia planta, supongo que al 100%, pero ¿y qué pasó con la salud de la población? Porque ahí la salud de la población no es a corto plazo. Ahí va a haber consecuencias que hubo inmediatas de los que estuvieron cercanos al sitio, pero no sabemos todavía cuáles van a ser las repercusiones a largo plazo. Otro evento que viene de la mano del hombre, por supuesto, son las guerras. Y aquí estamos hablando de lo que se llaman agentes perturbadores socio-organizativos, porque finalmente son conflictos bélicos, esta parte del terrorismo y todo lo que tiene que ver con las concentraciones humanas que se producen por desplazamientos de la población. Esto ocurre en situación de guerra, viendo la declaración de la ONU para esta referencia, tenemos 400.000 personas desplazadas. O sea, son 400.000 personas que dejaron su casa, no significa su palacio, su casa, lo que era de su propiedad, lo que los protegía, y tuvieron que irse, tuvieron que huir. Nosotros no nos podemos imaginar lo que es salir huyendo de nuestro recurso de protección. Entonces, esto afecta nuevamente, la guerra se da, la ganan unos, la pierden otros o nunca termina. Pero la población es la que verdaderamente está siendo afectada y en consecuencia, por supuesto, su salud, su situación de nutrición, su situación psicológica, todo se está viendo afectado. Si hiciéramos un recuento de todo esto, si nosotros nos dedicáramos a hacer un seguimiento de todas estas personas, nos daríamos cuenta del verdadero impacto que tiene cualquiera de los fenómenos antrópicos, naturales, como le quieran llamar, en la población. La población es la principalmente afectada. Si hablamos de agentes perturbadores sanitarios, ecológicos, recordemos, sin ir más allá, la influenza. De 2009 a 2012 se ha ido siguiendo, fue un impacto impresionante. El último reporte bajado de la página de la Secretaría nos reporta 229 del 16 de marzo de 2012. También ahí está la referencia. Ustedes pueden ir dándole seguimiento a los casos, van uno por uno, y hasta ese momento se había hecho este registro. No estamos todavía libres de la cuestión. Seguimos teniendo el problema latente. Tenemos que estar alertas ante esta situación. Ahora, ya viendo estos fenómenos que nos ocurren, frecuentemente están a nuestro lado, a nuestra espalda, a nuestro frente, ocurren por todos lados.
Cuando todos nosotros sabemos que ha ocurrido un temblor o un huracán o un tornado, ¿no? Los tornados en Estados Unidos tienen una periodicidad y tienen una estacionalidad, se están repitiendo año con año. Nosotros, como decía mi abuelita, como personas de a pie, bueno, ¿qué pensamos? Pues seguramente pensamos cuántos heridos, cuántos atrapados, cuántos muertos, cuántos se quedaron sin familia o sin casa. ¿Funcionarán los servicios? ¿Habrá agua? Nos preocupa el celular que no funciona. Eso es lo que pensamos. También, ¿estará abierto el hospital? ¿Irán los niños a la escuela? ¿Las van a abrir? ¿La fábrica cómo estará? ¿La iglesia, los bancos? ¿Y la fábrica, la iglesia, los bancos? ¿Por qué? Porque bueno, resulta que también pensamos en las iglesias y pensamos en las escuelas porque podrían convertirse en refugios temporales. A veces dicen, ay, si va a ocurrir un huracán, bueno, ¿y dónde es el refugio temporal? Pues está la escuela. Pero si tiembla, ¿qué pasa? Oye, está la escuela disponible, no sabemos. Por eso nos preocupa. Como de a pie, les decía yo. Y como decía mi abuelita. ¿Okay? Pero nosotros, como profesionales, como expertos en un área que está preocupado o preocupada por la salud de la población, tendríamos que estar entonces pensando en cuáles son los problemas que se van a presentar en salud a corto y a largo plazo. Tendríamos que estar pensando en cuántas de estas personas van a requerir atención psicológica. No hay que olvidarlo. La herida sana, cicatriza, le ponemos un parchecito y tan. Pero ¿qué pasó acá adentro de nuestra cabecita? Todas las pérdidas que tuvimos, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero hay algo muy, muy importante que tampoco debemos olvidar, que es, ¿qué hacemos con la prevención? ¿Qué tenemos para resolver eso? ¿Cómo hacemos prevención? Esto desde nuestros sitios profesionales, como expertos que son ustedes en cada una de las áreas. Ahí debemos empezar a preocuparnos. Les recuerdo que a nivel mundial ocurre un desastre grave, casi, hasta le podríamos quitar el casi, diariamente. Semanalmente se presenta un desastre causado por fenómenos naturales que requiere ayuda externa. Quiere decir que efectivamente se trata de un desastre. La emergencia, con los recursos que tenemos, la podemos resolver y a veces no tenemos ese recurso. Pensemos entonces a quién impacta cualquiera de estos fenómenos y en qué momento lo impacta. Bueno, nos impacta a todos. Todos nos vemos afectados por esta situación. Pero principalmente hay grupos vulnerables que están en riesgo. Ellos son los adultos mayores, los niños y los enfermos inmunodeprimidos. Ellos son los grupos de mayor riesgo. Sí somos afectados todos, pero hay que tener particular interés y cuidado con estos grupos vulnerables. Por supuesto, tiene que ver con el nivel socioeconómico, pero no dejan de ser grupos de riesgo, grupos vulnerables. También sabemos que los diferentes impactos, ya sean naturales o antrópicos, se presentan. Los meteorológicos cíclicos, sabemos que ocurren en primavera, en verano, en otoño, en invierno, dependiendo de el fenómeno, ¿sí? Y los antrópicos, bueno, son aparentemente inesperados, en algunas ocasiones ya se ven venir, pero no se resuelven. Entonces también tienen un curso ahí que debemos estar observando. Ese tiempo de ocurrencia debe estar siempre presente para que nosotros podamos actuar. Bueno, y hablando de
lo que significa el riesgo, lo que significa ser vulnerable, vamos a ver cómo está la situación de amenaza, qué significa el riesgo, qué tan vulnerables somos para poder ver qué impacto puede tener y cómo podemos hacer gestión con todo esto. Bueno, primero hablando del evento adverso, pensemos en los fenómenos que producen cambios desfavorables, porque puede ser que ocurra una lluvia torrencial en una selva que no impacte a la población, está impactando esa región nada más. Entonces es un fenómeno natural, pero no tiene una consecuencia. La va a tener si no ocurre esa tormenta, si no hay un cúmulo de agua y después tenemos problemas con el agua. Hay una afectación indirecta, pero bueno, vamos directamente a los que atañen y afectan de manera desfavorable a la población. Aquí puse un poquito ahí una representación, ¿no? Decimos, bueno, hay un fenómeno. Este fenómeno adverso puede ser un fenómeno natural, actividad humana o mixto, como lo habíamos platicado anteriormente, que afecta directamente a las personas, las impacta directamente, a la economía, a la sociedad, al medio ambiente, los impacta directamente. Y entonces, en automático, lo que podemos hacer, lo que podemos observar es que se produce un cambio, y este cambio es un cambio desfavorable. Este cambio desfavorable finalmente nos puede llevar a una emergencia o a un desastre, dependiendo de la magnitud de este impacto. Pensando en el daño, estrictamente hablando del daño, para que este se produzca debe haber una interacción entre una amenaza y nuestra vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se representa como amenaza? ¿Qué tanta vulnerabilidad tengo? Y esta interacción nos va a dar como resultado el daño. Esperaríamos un daño mayor o menor dependiendo de la amenaza y de qué tan vulnerable soy. ¿Le puedes adelantar ahí? Eso es todo, gracias. Y entonces se mira de esta manera. Y traté de más o menos hacerlo visual, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado entonces, ya hablamos del daño, hablemos entonces de la amenaza. La amenaza, que es el factor externo y que va a ser la posibilidad de que ocurra ese fenómeno o evento que produzca un daño. Se puede viendo de la oral, por actividad humana o mixta. Se me acaba de ocurrir que tenemos una amenaza, que somos vulnerables y que se va a producir un daño. Si nosotros salimos tranquilamente por la mañana, damos vuelta a una esquina y ahí hay un individuo que nos está esperando para... Ese individuo es la amenaza. Si yo soy una persona mayor, ¿sí? Por supuesto que a la menor provocación me puede golpear y entonces mi fuerza para recibir ese impacto. Entonces el daño que se va a producir en mi perfil va a ser mayor que si este mismo individuo se hubiera topado a la vuelta de la esquina con un luchador. Porque entonces a lo mejor este luchador que tiene una manera de defenderse tiene más habilidad que este individuo, pensando que no viene armado, por supuesto. Y entonces, ¿quién es vulnerable? La vulnerabilidad ahora viene del lado del asaltante. Y se convierte entonces el luchador en amenaza para el asaltante. Por lo tanto, el daño esperado en el luchador va a ser mínimo. Pero ahora ese daño va a ser para el ladrón.
olvídenlo, era nada más un ejemplo. Se me acaba de ocurrir. Bueno, es que todo nos amenaza, pero también debemos bajar nuestra vulnerabilidad para no estar expuestos a un mayor daño. Bueno, un poco para que no se me vayan a dormir. Amenazas de origen natural. Cuando hablamos de amenazas de origen natural, estamos hablando de todos estos fenómenos naturales. Dependiendo de la magnitud y de la intensidad, será entonces el daño que se produzca. Porque si es de una magnitud mínima, aun siendo yo vulnerable, pues el daño que se va a producir va a ser menor. Y aquí hablamos de terremotos, maremotos, tornados, deslizamientos, erupciones y más. Todo lo que se les ocurra como natural. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se trata de amenazas derivadas de la actividad humana? Recuerden Bangladesh. Ahí lo que tenemos es todas aquellas amenazas producidas por esa actividad del hombre que no está siendo perfectamente controlada. Estamos hablando de construcciones, de obras civiles que no fueron hechas correctamente. ¿Sí? Estamos hablando de ubicación de viviendas en zonas de riesgo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si urbanizaron una zona de riesgo y yo compro mi casa y me instalo ahí, se trataba de un río seco. Y entonces el río en algún momento vuelve a tomar cauce y me pasa por encima de la casa. Entonces, esta mala urbanización incorrecta en sitio incorrecto me puede llevar a que esta amenaza sea efectiva. No era en el momento que yo llegué, porque el río estaba seco. Y quien me vendió no me dijo que ahí había un río, que antes había un río y que sigue habiendo un río, pero no tiene cauce. ¿Sí? Y así, hablando de construcciones, recordemos, les decía, lo de Bangladesh. Ah, que están ahí. Ah, bueno, también están aquí las guerras, los accidentes aéreos. ¿Cuántas veces escuchamos que cayó un avión y, por supuesto, por una falla? Bajaron, hicieron la revisión mecánica, la de y se les olvidó un fierrito puesto ahí, mal puesto en algún sitio. El avión despegó y bajó en 3 segundos. Eso puede ocurrir. ¿Sí? También tenemos los incendios provocados, las explosiones. Bueno, ¿se acuerdan de la carrera? Alzheimer se llama. El maratón de Boston. Bueno, ahí la gente estaba tranquila, echándole porras a la gente que iba pasando, cuando de pronto, bueno, fue una explosión que tuvo que ver con la mano del hombre. No sé toda la historia completa, pero ocurrió. Y los afectados fueron las personas que en ese momento no tenían nada que ver excepto ver la carrera. Entonces también se ven afectados, ¿no? También es por mano del hombre, por supuesto. Bueno, dentro de las mixtas, ya habíamos hablado de las mixtas, donde tenemos estas mezclas, deslizamiento de tierra, que ya se me fue el deslizamiento rapidísimo, de tanto, sequías porque los incendios provocados en algunas ocasiones obedecen a la siembra. Entonces queman unas partes y entonces hasta que definitivamente quedamos en cero, no hay humedad. Y bueno, lo de la amenaza nuclear, tuvimos el ejemplo de Japón con la planta nuclear.
Hablando de esta mezcla, de esta vulnerabilidad, de lo que ocurre si somos vulnerables, pues es justamente lo que tenemos que bajar, disminuir. Y en algún caso podemos eliminarlo, en algún caso. Pero esto requiere que hagamos estudios que nos digan, somos vulnerables por A, B y C. Por lo tanto, tenemos que mejorar A, B y C. Y entonces disminuimos la vulnerabilidad. Un ejemplo que hice ahí también un poquito visual, un poquito muchito visual, para animarlos, es este ejemplo de dos tipos de amenaza. Pásamela por aquí. Tenemos una amenaza que sería un terremoto. Y también tenemos una amenaza que sería un deslizamiento de tierra. En ambos casos, ¿a dónde? Tenemos un deslizamiento de tierra. Ambos eventos son amenazas. Ahora, estas amenazas van a ir directamente a la parte vulnerable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si la vivienda, en el caso del terremoto, la vivienda no está bien estructurada, ¿qué va a ocurrir? Y si la vivienda está mal ubicada, ¿qué va a ocurrir? Tenemos entonces dos situaciones de vivienda que es vulnerable a una al terremoto y otra al deslizamiento de tierra. En ambos casos se va a producir un derrumbe, ¿sí? Y entonces quiere decir que este derrumbe, como consecuencia, va a producir un daño, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ahí está, ¿ok? Bueno, ahora sí. Miren, yo siempre les platico este ejemplo porque es algo que a veces hacemos los humanos que salimos de vacaciones. Cuando tenemos unos días de vacaciones siempre se nos ocurre hacer algo en casa, ¿no es cierto? Decimos, ¿te acuerdas que las tejas ya están algunas rotas y el año pasado llovió y ahí había una gotera, pero hay que repararlo ahorita que estamos de vacaciones? Sí, vamos a reparar. Sin más, y como les digo yo, sin anestesia, le quitan las tejas a su casa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cae una tormenta. Ni siquiera se habían dado cuenta que habían anunciado, había una alerta de tormenta. Por supuesto, su casa, que ya no tiene techo, quedó vulnerable a la presencia de esta tormenta. Y se va a producir un daño en sus bienes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que además de tener la intención de hacer esta reparación, debemos averiguar cómo va a estar el tiempo, ¿sí? Si sabemos que el tiempo va a ser un tiempo soleado, bueno, entonces, ahora sí, vamos desde temprano a ponernos a trabajar, a hacer esta reparación. Seguramente va a ser una vulnerabilidad mínima, pero con relación a la tormenta el daño es cero. ¿Y a qué me refiero con la vulnerabilidad mínima? Bueno, si le están quitando el techo a su casa, si no se apuran y se queda sin techo, pudiera entrar un ladrón. Eso no lo podemos medir en este momento. Lo que nos estamos cuidando es de la tormenta. Para la tormenta el daño cero. Bueno, hagamos entonces un juego, una combinación entre lo que es la vulnerabilidad, lo que es la amenaza y la traducción al daño. Pudiera ocurrir que el riesgo sea que hay amenaza de aguacero y la vulnerabilidad es que le quito el techo a la casa. Por lo tanto, se va a producir un daño
y un desastre para mi casa, porque no voy a alcanzar con mis recursos a repararlo, que se me inunde. No sabemos la intensidad, pero va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si el riesgo de aguacero está presente, pero ni por nada se me ocurre quitarle el techo a la casa? Está bien, va a llover, qué bueno, qué bonito ver llover y no mojarse. Por lo tanto, el daño o desastre cero. Ahora, ¿qué ocurre si el cielo está limpio, soleado y yo hago la reparación del techo de mi casa? Daño cero. Y así tenemos un juego ahí, que un poco jugando ahí con las proporciones y esto, de lo que ocurre si tenemos riesgo máximo y tenemos vulnerabilidad cero, pues no va a ocurrir nada, y así todas las posibilidades ahí, les digo, un poco jugando con los números, pero esto va a depender, por supuesto, de la magnitud del fenómeno y de las circunstancias en que ocurra. Esto simplemente fue un jueguito ahí con números, o si quieren hacerlo, ¿no? Hablando otra vez de vulnerabilidad y recordando la influenza, si ustedes lo recuerdan, parece que ya han pasado muchísimos años de esto, pero seguramente lo deben recordar. Cuando surgió el problema de la influenza, pues no teníamos como mucha claridad, no sabíamos muy bien qué hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que íbamos en nuestro camioncito rumbo al trabajo, un señorcito nos estornuda, nos baña y, dada la presencia de la influenza, directitos. Bueno, nuestra vulnerabilidad ahí era total, no sabíamos qué hacer, no estábamos protegidos. El señor nos estornudó y ni se enteró. Nos enteramos porque, bueno, sentíamos ahí un poco que nos mojaba, ¿no? Pero hasta ahí. Bueno, ante esto y ante la presencia de la influenza y ante la presencia de los casos, ¿cómo se empezaron a presentar? ¿Con qué rapidez? ¿Cómo se colapsaron nuestros servicios? Todo lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, que todo el personal de salud se puso a la pila y nos dijo, jóvenes, hay que hacer algo. Vamos bajándoles la vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, primeramente nos empezaron a educar en términos de salud y nos dijeron, mire, lo que tiene que hacer es ponerse un cubreboca, lávese las manos, no salude de mano, no se dé besito, ya no puse el besito ahí, pero era lo mínimo para que estuviéramos protegidos. ¿Qué hacíamos con esto? Nuestra vulnerabilidad era menor, nuestra protección era mayor, ¿sí? Bueno, igual nos subimos al autobusito, al camioncito, a la pecera o como se llame, como le quieran decir, ¿sí? Y el mismo señorcito que nos había estornudado la vez pasada nos lo volvimos a encontrar, ¿no? Pero resulta que ahora estábamos protegidos. Por lo tanto, y sabiendo ya cómo hacerlo, felices todos. Claro, es como un cuento, ¿no es cierto? Pero es verdad. En la medida que nuestra prevención aumenta, nuestra protección, nuestra vulnerabilidad baja. Somos menos vulnerables. Esto fue con relación a la influenza, ¿no? Quiere decir que el nivel de riesgo también lo podemos controlar, ¿sí? Tenemos que prepararnos, tenemos que contar con programas preventivos y entonces disminuir ante cualquier evento o fenómeno nuestra vulnerabilidad. Hablando de riesgos, hablando de vulnerabilidad, hablando de los fenómenos, entonces debemos pensar en, bueno, ya ocurrieron,
Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la gestión que debemos hacer para el riesgo? Bueno, la gestión que debemos hacer para el riesgo está relacionada con un conjunto de pasos, de eventos, que están relacionados con planificar, con estar organizados. ¿Sí? Debemos saber cómo controlar, quiénes van a dirigir toda esta operación, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar eso? Para que podamos tener procesos de recuperación mucho más cortos. Entonces, ¿qué significa? Que debemos ser eficientes, que debemos prepararnos para eso. ¿Cómo hacemos la reducción de ese riesgo? Porque es a lo que vamos. Manejamos el desastre, hacemos toda la gestión y queremos reducir el riesgo. Bueno, reducir y en algún punto, en algún momento y en algún evento, evitarlo. Acuérdense que no podemos evitar, por ejemplo, todos aquellos eventos naturales. No podemos decir, hoy no tiembla. ¿Sí? Los eventos naturales se presentan. Pero entonces, si sabemos que se pueden presentar, que no los puedo evitar, sí puedo disminuir el impacto. ¿Cómo? Con programas, y en este caso con estos programas de prevención y mitigación. Eso es lo que va a hacer una reducción al riesgo. Prevención la hacemos nosotros todos los días como profesionales en las áreas que estemos, pero ahora ese esfuerzo, ese conocimiento, lo podríamos dirigir y capacitarnos para hacer prevención y mitigación durante, antes y después de un desastre. Bueno, pasemos entonces a ver prevención. Todas esas acciones que nos van a permitir o eliminar o evitar, ¿sí? el riesgo. Ya decíamos esta parte de las amenazas naturales, no podemos parar un tornado. Bueno, y acordándome nuevamente de mi abuelita, ella decía que podía deshacer una tormenta con las tijeras. Está bien, pero ya no sabemos, ya sabemos ahora que eso no puede ser. Ojalá, imagínense, los tornados, toda la gente sale con las tijeras y los corta y ya está, se meten a su casa tranquilos. No, debemos estar preparados, debemos hacer programas de prevención, aplicarlos y evaluarlos. ¿Qué significa todo esto? Debemos hacer investigación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aparece un nuevo virus, lo observamos, lo conocemos, lo atacamos, pero vamos aprendiendo en el camino. Y después ya sabemos las características que nos van a permitir hacer prevención, tomar decisiones para controlarlo. Entonces es un ir y venir. Por eso es importante que hagamos investigación sobre todos los temas y para todas las áreas que pueden ayudar a la población en estas situaciones. Es un problema serio que cada vez pudiera acercarse más. Y tan cerca hacer prevención como algo práctico. La prevención en su casa. No sé en el sitio donde estén si ocurren sismos o no, pero pensemos en una casa ubicada en una zona sísmica. La prevención en mi casa, es que yo tenga la precaución de observar aquellos objetos que pueden caer. Porque luego tenemos libreros así padrísimos, ¿no? Y un cosito que nos regalaron de piedra, una por ahí X, que se ve preciosa, pero es de piedra, pero mal puesta. Y si tiembla y me cae, seguramente el sismo no me va a afectar. Me va a afectar que me caiga esa cosa de piedra en la cabeza. Objetos colgantes. Zona sísmica con una mezcla de temperaturas cálidas, seguro tienen colgado un ventilador.
y yo a veces he observado ventiladores que más son una amenaza que una ayuda para lanzar lento aire o como se le diga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando están girando parece que van a despegar. Se bambolean y uno dice, ¿en qué momento va a caer esa cosa? Bueno, en un movimiento sísmico puede caer ese ventilador. Hay que revisarlo. Algo que es clásico es aquello que obstruye el paso en las casas, edificios, casas, ya sea casa particular o edificio donde hay muchas familias. Esto es clásico. Sale usted de la casa, de la vivienda, y lo primero que se encuentra es una maceta preciosa, con una planta preciosa, pero que está atravesada al paso. Bueno, si es un paso normal, del de todos los días, está bien, se hace usted a un lado y pasa. Pero si sale porque está ocurriendo un movimiento sísmico, seguramente no va a mirar esa maceta y seguramente se va a convertir en un riesgo. Y usted es vulnerable porque el pánico es tal que no le permitió ver. Otra, las bicicletas. Sí se han fijado, ¿no es cierto? Que salen ustedes y está la bici de Juanito, la patineta de Pedrito, ¿sí? El patín del diablo de no sé quién y un patín X ahí puesto. Porque bueno, como van a salir en la mañana y van a volver a sacar el fierrerío, pues lo dejan ahí, que se puede convertir en un riesgo. ¿Y sus documentos y sus llaves? Sí, salen corriendo y las dejan, por supuesto. O no salen porque no encuentran las llaves. Es importante que seamos precavidos, hay que prevenir. Hay que ubicar los documentos, asegurar que salimos con ellos, hay que ubicar las llaves, ¿sí? Y hay que estar siempre vigilantes de esas cosas que nos pueden hacer daño dentro de la casa. No el sismo, lo que está dentro de la casa. Todos deberíamos saber dónde están ubicadas las llaves de paso, de gas y de agua. Porque también puede ocurrir que haya una fractura de los tubos de gas y posteriormente pueden ocurrir otras cosas, como puede ser, después de un movimiento, puede haber, además de las heridas, los golpes y demás, un incendio. Entonces, y esto es prevención en casa. Quiere decir que para que nosotros hagamos prevención a la población, primero nos tenemos que preparar, capacitar. Y desde las diferentes áreas, incursionar. Bueno, el que es arquitecto tendrá que hacer buenas construcciones, generar ideas para tener mejores edificios, edificios que protejan, no que caigan como el que vimos de Bangladesh. ¿Sí? Y esto significa que hay que trabajar, que hay que estar siempre pensando en cómo mejorar la situación de la población. Bueno, hablando de mitigación, que en realidad estamos hablando de disminuir la magnitud del daño, tenemos que, podríamos empezar hablando de investigación sobre todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales y antrópicos, principalmente los naturales, porque esos podemos hacer una prevención que disminuya los riesgos sin evitar el propio fenómeno. Y los antrópicos no debieran ocurrir, pero debemos estar preparados para identificar si hay algún riesgo que pueda evitarse. También debemos tener, y eso ya lo tenemos, todas las zonas de riesgo que hay, como estos mapas que les presenté previos. Identificar todos los elementos de riesgo. Debemos y tenemos ya todas las normas habidas y por haber de los recursos, cómo se deben manejar, las normas para manejar esos recursos, todos los códigos para construcción y por supuesto cómo se tienen que hacer todos los refuerzos para prevenir en todo caso situaciones de desastre.
Cuando hablamos del manejo de los desastres, quiere decir que nosotros tenemos que conocer cómo hacer una ejecución oportuna, cómo interactuar, cómo explicarle a las personas que deben manejar una situación de eso. ¿Sí? Lo que queremos con esto es que haya una reducción de estas pérdidas. Y para esto estamos contando con 3 componentes. En este caso debemos tener programas de preparación, decirle a las personas, tenemos que hacer A, B y C. Contar con programas de alerta, los tenemos, pero hay que obedecerlos, hay que atender las instrucciones, ¿sí? Y los programas de respuesta que también tenemos. Cuando hablamos de preparación, estrictamente de preparación, que son todas las medidas y acciones que debemos aplicar para reducir al máximo las pérdidas humanas, tiene que ver con estos planes de búsqueda y rescate. Porque lo primero que tenemos que hacer ante una situación de estas es recuperar las vidas, ¿sí? Debemos socorrer y dar asistencia a las personas que se ven involucradas en situaciones de este tipo y además planes de contingencia. Eso es obligado. Alertas también tenemos, programas de alerta, tan es así que ya les presenté ahorita cómo se van a presentar los huracanes, cuántos, y ya conocemos las zonas donde se presenta la mayor cantidad de huracanes en México. ¿Sí? Ya tenemos todo eso. Con esto, con las alertas, nos dicen qué tan cerca está o no el fenómeno. Lo mismo ocurre en Estados Unidos cuando viene el tornado. Las alertas a tornados son clásicas inclusive en las películas, porque así es como ocurre. No lo paran, pero sí alertan a la población para que se resguarde, ¿sí? Por lo tanto, debemos ser cuidadosos de atender todas las instrucciones que nos dan para protegernos, ¿sí? Porque se hace esta divulgación, pero si nosotros no las atendemos, ¿qué va a pasar? Somos vulnerables, por lo tanto va a haber un daño mayor, ¿sí? Esta alerta, por ejemplo, la bajé ayer, que es la alerta que da el Semarnat con relación a las lluvias, con relación a que las embarcaciones tengan la precaución para evitar que salgan a la mar, ¿sí? Y tienen que ¿por qué? Porque ¿sí? También tenemos alertas de este otro tipo, de tiempo severo con relación a las lluvias torrenciales. Es más, con relación a la influenza, que originalmente se dio una alerta, se atendió, nos capacitaron, nos protegimos, todo lo que... Seguimos viendo que hay alertas en la página de la Secretaría, estrictamente hablando en la parte de promoción, para que estemos siempre atendiendo las indicaciones. Que no se nos olvide, porque ya se nos olvidó lavarnos las manos. Que no se nos olvide que no podemos escupir en el piso. Que no se nos olvide que debemos estar alerta en casa y en trabajo cuando ocurre un evento de este tipo, ¿sí? Nunca debemos perder el estado de alerta, sobre todo sabiendo que las diferentes secretarías nos están alertando. Hagan caso, ¿sí? Ahora, ustedes son profesionales, pásense de este otro lado. Ustedes en algún momento elaborarán instructivos y procedimientos rogando que las personas que están del otro lado las atiendan por su propia seguridad. Entonces es muy, muy importante siempre estar consultando. Es muy, muy complicado que nos dejaran en nuestra casa un papelito que dijera, acuérdese, no debe hacer, ya esto ya ocurrió,
Ya prácticamente era casa por casa que nos decían, utilicen cubreboca, no saluden de beso, lávense las manos, no le estornuden al vecino, por favor, por la espalda que lo salpican. Utilicen la parte interior del codo para poder estornudar. Eso nadie lo hace. Yo observo a la gente, estornudan como si fuera una felicitación a todos. Entonces hay que ser muy precavidos, de verdad, para que podamos estar en situación de salud, debemos estar en situación de alerta y atender todas las instrucciones. Para eso sirven las alertas. Si recuerdan, cuando el problema de influenza, por supuesto, las alertas se dieron ahí en 6 fases, la OMS estuvo alertando a la población hasta que pasó de ser una epidemia a convertirse en una pandemia, y bueno, todos estamos alerta con eso, ¿no? Bueno, si pasamos ahora a la respuesta, no me toque el micrófono. Si hablamos de la respuesta, bueno, la respuesta, lo primero que nos importa es salvar vidas. Por eso tenemos grupos de búsqueda y rescate en todas las instalaciones. Y en el instituto, por supuesto, y yo agradezco pertenecer a esa brigada que es la de búsqueda y rescate, porque lo primero en lo que debemos pensar es salvar las vidas. Después lo demás. Inmediatamente de salvar una vida, tenemos que estar pensando en cómo asistir los medicamentos, cómo darles ropa, alimentos, agua y cómo podemos, en dónde vamos a hacer el alojamiento temporal. 5 minutos. Bueno, pasando entonces ahora a lo que corresponde a la recuperación. Pasando a la recuperación, tenemos dos momentos para la recuperación y una de ellas tiene que ver, estrictamente hablando, con la rehabilitación y otro con la reconstrucción. Y hay lo que es restablecer los servicios básicos a corto plazo, es lo rapidísimo. Lo que se nos complica es volver a la normalidad todas las otras condiciones. Estas son a largo plazo. Imagínense reconstruir casas, reconstruir edificios. Pero ¿saben qué es lo peor? No podemos reconstruir familias. Entonces volvemos otra vez. Hay que atender a la población en tanto lo que tiene que ver con la atención psicológica, porque debemos ayudarles, debemos mitigar ese dolor. La rehabilitación tiene principalmente que ver con todo lo que es los servicios básicos indispensables. Les había comentado, y entonces la reconstrucción con lo que tiene que ver con la infraestructura. Gestión, sector salud, desastre. Bueno, lo que tiene que ver con esto es, ¿por qué nos preocupa tanto la cuestión de salud? Porque todo lo que tiene que ver con fenómenos naturales, la presencia de ellos es de manera súbita. ¿Qué ocurre? Que impacta directamente a los servicios, que impacta directamente a la atención a la población. Por eso debemos prepararnos, porque aunque sabemos que se presentan de manera súbita, nuestra obligación es estar preparados y preparar a la población. ¿Okay? Hay también, por supuesto, además de la población directa, se afecta al medio ambiente, a la economía, y puede causar como consecuencia, si está afectando el medio ambiente, si estamos afectando a la población que atiende todos los servicios, incluidos los servicios de producción de alimentos, por supuesto puede haber una disminución de alimentos. Es otra repercusión. Y en algunos casos puede causar movimientos
de población, o sea, desplazamientos de la población. Pensando en los eventos adversos y su afectación a la salud directamente, puse aquí un ejemplito sobre un tipo de evento como huracán. Los efectos a la salud es que podemos tener presencia de cólera, diarreas, podemos tener alteraciones psicológicas como en cualquier evento desastroso, proliferación de mosquitos y demás. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si nosotros tenemos un programa de prevención para la salud y programas de educación para la salud? Bueno, quiere decir que el evento va a impactar menos a la población. Por eso es importante. Puede haber un surgimiento de enfermedades transmisibles y enfermedades infecciosas que pueden ser nuevas o reemergentes. Por eso es importante también estar preparados para esta situación. Sobre todo en los refugios, estar alertas porque en algún momento pudiéramos tener una situación de hacinamiento. Hay que ser muy precavidos con eso. Hablando estrictamente de lo que tiene que ver, ¿cómo podríamos evitar los daños? Podríamos pensar en algo, pues bueno, ideal, ¿sí? Que contamos con la alimentación adecuada, que tenemos una respuesta inmediata, tenemos la mejor vivienda y utilizamos óptimamente los recursos. Entonces quiere decir que no hay daños a la salud. ¿Por qué? Porque además tenemos programas de atención primaria, de prevención, buenas condiciones sanitarias, y eso nos protege. Pero desafortunadamente no tenemos todo esto resuelto. Entonces puede haber daños a la salud. Solamente una referencia aquí que tiene que ver con emergencias complejas, que sería este desplazamiento por situaciones de guerra. Hay un libro buenísimo que además lo pueden bajar gratis de la página de OPS, que es el libro de impacto de los desastres en salud pública, que es del doctor Eric Noyik. Es excelente, es un libro que nos puede guiar en todos los sentidos. Él refiere que en estas situaciones se han registrado, se han reportado la presencia en los campos de refugiados, la presencia de diferentes enfermedades que además son gravísimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una situación de hacinamiento que a veces se les va de las manos. O sea, hay tanta gente que quiere llegar a estos sitios que no tienen todo el control que tuvieron en un inicio, por ejemplo. Y entonces, gracias, gracias. Podríamos tener ahí, de acuerdo con lo que registra el doctor Noyik, malaria, sarampión, cólera, hepatitis. Imagínense en una situación de refugio, donde tienen las mínimas condiciones para sobrevivir. Bueno, hablando de salud mental y hablando de lo que significa la salud mental, tenemos no estar preocupados nada más por la salud mental de los individuos, sino la salud mental colectiva. No solo atender los daños físicos, sino también atender los daños, la cuestión de salud mental de los individuos y de la población, no solo de los individuos. OPS dice, señores, el sector salud tiene responsabilidad. Tiene responsabilidades en hacer promoción para la salud, en establecer normas, en capacitar a la población y en coordinarse con todas las instituciones, establecer y conocer todas las responsabilidades que hay cuando ocurre un desastre. Nosotros como profesionales tenemos esa obligación. Bueno, si hablamos de esto, aquí está lo que sería la secuencia de esa atención. En algún momento aparece la secuencia.
Tenemos una fase de reducción de riesgos, que hablamos de toda la parte preparativa y de mitigación, y además tenemos otra fase donde estamos hablando de socorro, rehabilitación y reconstrucción, que es la fase de recuperación. Cuando ocurre un impacto, la secuencia lógica de esto es, primero socorremos, rehabilitamos, reconstruimos, mitigamos y nos preparamos para el siguiente impacto. Porque esto es un ciclo. Cada vez debemos ser mejores. Cada vez debemos reducir ese impacto. Esa es la idea, ¿no? Ojalá lo logremos. Esa es la invitación que les hacemos. Ojalá la acepten. Bueno, hablando de todo esto, ahora pasemos, déjenme les explico, paso a paso, vamos a ver cómo participa estas dos fases. Bueno, si hablamos de la prevención, nuestra obligación de la gestión de los desastres por los sectores, la reducción de la magnitud de los desastres, todo, directamente nosotros tenemos en nuestras manos la educación para la población, en términos de prevenir, ¿sí? ¿Qué vamos a lograr con esto? Bueno, la gente, una vez que sabe cómo actuar, por supuesto, se incrementa su espíritu de colaboración porque sabe lo que va a hacer. En automático tenemos una reducción del riesgo y una reducción de daños. Es importante educar a la población. Antes nosotros nos tenemos que preparar. Si vemos la población en las dos fases, interviene. No la podemos evitar. Ahora, vamos a pasar a la parte del establecimiento de normas. Yo lo cambiaría. No es solo establecer las normas, yo diría establecimiento y cumplimiento de las normas. Porque si no, no funciona. Una norma que se establece pero no se cumple, no sirve. Entonces debemos tener, ya tenemos normas para la construcción, ya tenemos normas que nos dicen cuál es la lista de medicamentos para una situación de emergencia, ya tenemos todos los protocolos de telecomunicación, pero además de todo esto, del establecimiento y cumplimiento de normas, tenemos todo lo que es planificación de simulacros y otras actividades de preparación. ¿Qué debemos hacer aquí? Aplicarlas. Y cuando nos dicen, señores, señoras, jóvenes, vamos a tener un simulacro, es un simulacro serio en el sentido de que aprendamos en cada simulacro qué es lo mejor que debemos hacer. Por supuesto, al inicio de los simulacros la gente se reía. Sí, bajaban las escaleras, pero pues contándose el chiste, tomando el café, ¿sí? Porque no tenían idea de que esto les puede salvar la vida. En la medida que se va haciendo repetitiva la simulación y hablando con las personas, capacitándolas y preparándolas, por supuesto lo van tomando más en serio. Y cuando ocurre un sismo de verdad, por ejemplo, ya saben lo que tienen que hacer. Por eso es importante que no solo hagamos el plan de la simulación, lo apliquemos correctamente, porque eso nos va a salvar la vida. Volvemos otra vez a las fases, y en las dos fases está la participación de las normas, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente etapa, digamos, que sería la capacitación. Cuando hablamos de capacitación, bueno, sí, hablamos del adiestramiento de personas de prevención-respuesta, los programas de las diferentes instancias, sector salud, sector privado, pero hay algo más. La capacitación no debe quedarse solo en algún curso, no solo debe quedarse pues en alguna plática. Debe ser un programa de estudios de las ciencias aplicadas, ¿sí?, a estas situaciones. Puede ser en pre y posgrado. ¿Por qué? Porque eso nos va preparando mejor, porque eso nos da la posibilidad de preparar a otras personas, de capacitarlas. Entonces, debemos preocuparnos por tener programas de estudio en ciencia de la salud aplicadas a los desastres.
con lo que refiere a las tesis, también la capacitación en todos los niveles está para las dos fases, reducción de riesgo y recuperación. Y de último tenemos la actuación con otras instituciones, nos tenemos que hablar con todos y tenemos que estar preparados para trabajar, como dicen, hombro con hombro. ¿Por qué? Porque una cosa sabe salud, otra cosa sabe la Organización Mundial, otra sabe la CEGOV, otra sabe el CENAPRED, la UNAM, geografía, física, todos. Por eso decimos que este es un trabajo de todos y es responsabilidad de todas las instituciones, de todas las instancias. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ocurre de la nada un temblor? Bueno, la gente, el espíritu de la gente es que quiere ir y hacer fila y ayudar. Así ocurrió en la explosión de hace unos días también, donde la gente sin más se metió a hacer rescate. Y muchos lo lograron porque hay un espíritu de cooperación. Pero en algunas ocasiones este espíritu de cooperación nos puede llevar a que los que están ayudando se conviertan en damnificados. Por eso es importante capacitar a toda la gente. Por eso es importante que todos estemos alertas para no convertirnos en damnificados, para no ir a un sitio a ofrecer nuestra ayuda porque yo soy médico y yo les puedo ayudar. Pues sí, pero yo no sé cómo actuar, no me han adiestrado para eso. Entonces pido agua, un sitio donde dormir y además pues también me siento mal de ver tanta persona afectada. Pues yo no estoy preparada para eso. Primero me tengo que preparar para que entonces sí yo pueda convertirme en alguien que va a ser líder de un grupo de personas que están ayudando. Entonces no es solamente sí está bien, este espíritu de colaboración, pero tenemos que evitar las situaciones de desorden y de caos que se pueden generar. Muy importante preparar. Bueno, ya casi para terminar, yo les preguntaría, bueno, ¿qué podemos hacer entonces desde nuestra formación? Porque alguien dirá, oye, pero, pues mira, yo soy, ¿qué área se les antojaría? Yo soy abogado. Ya, perfecto. Tú tendrías que saber de derecho internacional humanitario. ¿Qué derechos tienen los damnificados? Podríamos hablar de derechos humanos. ¿Qué derechos tienen los damnificados? ¿Cómo se afectaron sus propiedades y cómo pueden pedir apoyo? Bueno, pero si hablamos de nutrición, yo soy nutrióloga. Bueno, entonces quiere decir que yo podría participar sabiendo cómo mejor alimentar a una persona que está en una situación de desastre, que no es igual a una señora que va a mi consultorio y me dice, quiero que me haga una dieta porque quiero bajar de peso. Muy loable, qué bueno que le hagan su dieta, pero no son las mismas circunstancias. Entonces, si saben de nutrición, si van a hacer una dieta para una persona que quiere bajar de peso o que quiere subir, depende, ¿sí? Pero también estar capacitados para decir, estamos en una situación de desastre, ¿cómo preparo yo un paquete de alimento para mejorar su situación? En las peores condiciones, pero bien alimentado. Entonces es importante todas las áreas. ¿Qué debemos hacer? Investigación. Ese es algo que tenemos pendiente. Debemos hacer investigación para que los resultados obtenidos nos lleven a hacer una mejor prevención. Bueno, yo soy administradora, yo sé hacer planificación y lo podemos hacer aquí. Ya les hablaba de alimentación y nutrición, ¿sí? Ya hablábamos de salud ambiental, manejo de agua, manejo de desechos, basuras, excretas, es importantísimo. Bueno, yo soy médico infectólogo. Venga pues. Bueno, yo sé de enfermedades transmitidas por vector. Venga. Nos hace falta. Capacítese.
Salud mental, ya lo hablamos. Efectivamente, necesitamos. Si estamos hablando de epidemiología, bueno, pues, ¿qué más les podría yo decir? Economía, claro. Economía, tenemos que evaluar los riesgos, las estrategias, cómo controlar los recursos, cómo manejar la economía para que podamos recuperar a la población. Estamos hablando de economía. Y desastres, claro. Servicios de salud, bueno, ¿y para qué les digo si ahí estamos todos los días? Y les decía yo, derecho internacional humanitario, derechos humanos, vengan los abogados, que nos ayuden, que se preparen. ¿Ok? Bueno, les decía, ya casi terminamos, estamos a un tris, como dicen, de terminar. Pues solamente para recordar, por favor, cuando ocurra una situación cualquiera de ellas, esto es algo que repetimos siempre, lo mejor es no gritar, porque alteramos a todos los demás, no correr, debemos ser razonables, no hay que empujar a nadie y debemos mantener la calma. Desde antes tenemos que evaluar el sitio donde estamos para poder actuar correctamente. Si habláramos de huracanes, bueno, en un sitio donde ocurren los huracanes, por supuesto la gente ya está preparada y dice, lo primero es que hay que proteger ventanas. ¿Con qué? Con una cinta de aislar. Si me puedo quedar en mi casa, mejor. Pero si Protección Civil me dice, señores, todos al refugio, todos al refugio. Si hay inundaciones, y lo vemos, hay que irnos a la parte más alta si no logramos llegar al refugio. Si hay un incendio, debemos conocer nuestras casas. Debemos saber qué tanto tiempo nos toma salir desde la última habitación hasta la calle. Tenemos que medir tiempos. Si se quieren quedar en un sismo en su casa porque saben que la construcción es confiable, quédense. Pero si saben que no lo es, ¿esto qué significa? Que tienen que averiguarlo, tienen que analizar, ver lo que les puede causar un problema. Pero si la salida es menor a 60 segundos, vayan. Si no, no. Porque pueden tener un problema justo saliendo. Si hay una fuga de gas, por Dios santo, no enciendan una sola luz. Primero cierren las válvulas, abran las ventanas, las puertas y tan hasta que se aseguren que no hay fuga de gas. ¿Sí? Y hagan una lista de todas las pertenencias que los pueden identificar y salvar afuera. ¿Salvar en qué sentido? Si yo tengo Seguro Social, ISSSTE o una hospital X, pues debo tener mis documentos que me permitan acudir a este centro. Mi certificado de nacimiento, mi identificación, lo que me permita seguir siendo yo afuera. ¿Afuera de qué? De la vivienda. Guarden todos estos documentos, ténganlos a la mano, pónganlos en una maletita de espalda para que sus manos queden libres y puedan utilizarlas. No lo lleven en la mano. Son solo algunas cosillas por ahí.